Perfecto. Bueno, un gusto muy grande para mí compartir con tantas hermanas y hermanos de distintos lugares. A algunos de ustedes tengo ya el privilegio de conocer y tratar, y otros, bueno, nos iremos conociendo y iremos creando estos lazos, como decía Katy, de familia. Y esto es muy interesante para hablar del tema que nos convoca hoy, que es la fracción del pan. Porque la fracción del pan solamente puede darse en un ámbito familiar, en un ámbito comunitario. Tal vez nosotros, tanto los que provenimos del mundo católico romano como las hermanas y hermanos que están participando y que son parte de otras tradiciones religiosas, todos juntos formamos la única iglesia de Cristo, porque en nuestros credos siempre decimos, creo en la iglesia, una, santa y católica. Por eso yo cuando digo católico romano, ¿no? Lo digo justamente para mostrar que las demás iglesias también forman parte de la iglesia católica. A veces los católicos hemos tenido la presunción, la arrogancia de creer que somos los únicos católicos. Yo por suerte he estudiado la maestría en Sagrada Escritura en un ámbito ecuménico, en donde no se podían tocar temas de dogmática particular, es decir, estudié la Escritura como un libro que pertenece a todas estas iglesias. Y bueno, esto me ayudó también a bajar un poquito el copete y hablar de católico romano, porque también un evangélico es católico, católico evangélico, católico luterano, católico metodista, católico ortodoxo, una santa católica y apostólica iglesia de la cual todos nosotros somos parte, en distintas tradiciones. Por eso hablar del tema de la Eucaristía o de la fracción del pan nos tiene que hacer ir al origen de nuestras tradiciones, lo cual es muy difícil porque cada uno de nosotros está condicionado, lo que decíamos recién de los idiomas. Uno de niño ha aprendido una lengua, lo que comúnmente llamamos la lengua materna, y cuando aprende otra lengua, la aprende desde el razonamiento propio de la lengua materna, porque el ser humano nace con la capacidad de aprender un idioma, cualquier idioma. Yo, por ejemplo, que nací en Argentina, si mis padres me hubieran llevado inmediatamente a la China y después me hubieran mandado a un colegio chino, seguramente yo habría aprendido el chino y mi lengua natural sería el chino y tendría el español como lengua materna, la que escuché hablar a mis padres en casa. En muchos países donde hay una gran inmigración, las lenguas originarias son habladas en secreto en el ámbito familiar. Se siente como una cierta vergüenza de conocer y dominar esa lengua. Fíjense qué ridículo, ¿no? Porque qué bueno que uno domine varias lenguas. Sin embargo, es la lengua oficial la que nos hace ser parte de una comunidad mayor. Entonces, yo diría, tomando ese ejemplo para nuestras tradiciones religiosas, nosotros tenemos tradiciones que para nosotros son la lengua materna, la lengua básica, pero más allá de esas tradiciones hay una lengua común que muchas veces desconocemos. Ustedes, los que están cerca del centro bíblico, y si no, otros que están cerca de alguna u otra manera del editorial Verbo Divino, conocerán
estos libros, ¿no? La colección Ágora, una colección muy interesante, que tratan de hacernos partícipe de la cultura en la que se originó el cristianismo. Y yo justamente preparándome para esta charla vengo leyendo desde hace un tiempo este libro maravilloso que se llama Del simposio a la Eucaristía. Lamentablemente no lo pude terminar de leer todavía porque tiene una buena cantidad de páginas. Pero es un estudio sociológico interesantísimo que muestra que la práctica del banquete era una práctica común en la época en que surge el cristianismo. Desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo, Alejandro Magno y Constantino como emperadores, en esos 600 años el tema de los convites, los simposios, las comidas de fraternidad eran un elemento común. Estas comidas se realizaban de distinta manera de acuerdo al lugar. No es lo mismo esta comida en Grecia que en Roma o en Egipto o en el norte de África, porque bueno, los alimentos son distintos, las costumbres alimentarias son distintas, pero el formato del banquete y sobre todo del simposio, que sería la segunda parte del banquete, más o menos se repite en todas las localidades. Y hay muchos testimonios escritos, han quedado muchos testimonios escritos. Bueno, uno de estos banquetes era el banquete eucarístico. O sea, para entender el origen de la Eucaristía, de la fracción del pan, tenemos que meternos en el ámbito de esta cultura, en donde el banquete no era una cosa exclusiva de los cristianos, como a veces nosotros hemos supuesto. Muchas veces nosotros hemos supuesto que esta comida en común, esta fracción del pan, era algo propio de los cristianos. No, lo propio de los cristianos es el día en que se desarrollaba, el primer día de la semana, el primer día hábil, diríamos nosotros hoy. Sería lo que para la mayoría de nosotros es el lunes, el domingo en aquella época, porque los pueblos que tenían día de descanso, que eran más bien los pueblos que conformaban lo que hoy nosotros llamamos Palestina o Israel, y algunas comunidades de judíos que estaban en la diáspora, es decir, en el extranjero, tenían el sábado como el día de descanso, un día a la semana. Los otros pueblos no tenían esta costumbre. Y los días de descanso eran días festivos, particulares, la fiesta de alguna divinidad, el aniversario de alguna batalla o del emperador, y esos eran días festivos. No tenían la costumbre judía de un día a la semana de observancia del descanso. Como el cristianismo surge como una secta judía, acuérdense, cuando Pablo va a hablar ante Félix, dice, yo pertenezco a un camino, dice Pablo, yo pertenezco a un camino que mis hermanos llaman secta. Pero el origen es judío, por tanto, se observaba al comienzo las prácticas judías. Esto ustedes pueden verlo muy bien al final del Evangelio según San Lucas, en donde después de la ascensión se dice que los discípulos volvieron al templo llenos de alegría, es decir, volvieron a las costumbres judías. Y el gran problema que vamos a tener en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles es justamente si los cristianos que vienen del mundo pagano, sobre todo en el capítulo 10, tenemos la entrada al cristianismo de Cornelio y toda su familia, si estos paganos tienen
la obligación de observar las tradiciones judías. Entonces, los judíos tenían un día de descanso, el Sabbat, el sábado, y los cristianos, esta secta judía, que creían que el Mesías había llegado en Jesucristo, comienzan a tener su banquete propio el domingo, es decir, el primer día de la semana. Después de las tareas del trabajo, se reunían. Cuando nosotros comúnmente pensamos en el banquete, tal vez nos inclinamos a pensar que es una comida muy festiva, muy abundante y donde hay mucha libertad. Bueno, el banquete ciertamente que es una comida bastante festiva, pero no hay mucha libertad de acción en el banquete. El banquete está muy reglamentado, muy estipulado, y hay un responsable del banquete, lo que nosotros hoy llamaríamos un maestro de ceremonias. Porque el orden, que para nosotros es una cosa a veces hasta molesta, para el hombre antiguo era una cosa indispensable, observar el orden. Por ejemplo, en el banquete no era muy común que se pudiera cada uno sentar o recostar mejor donde quisiera, aunque había algunos banquetes dedicados a determinadas divinidades, y creo que de estos banquetes se sirvió el cristianismo para organizar sus banquetes. En esos banquetes había libertad para sentarse en cualquier parte y no había distinción entre libres y esclavos. Acuérdense ustedes, en la carta a los Gálatas, Pablo dice que en Jesucristo ya no hay judío ni pagano, libre ni esclavo, varón ni mujer. Es decir, en los banquetes cristianos, estas diferencias que para el mundo antiguo eran esenciales, no existían. El cristianismo fue capaz de romper con esa rígida división que regía no solamente en las comidas, sino en muchísimos otros ámbitos de la familia y de la vida cultural. Me pasó una vez en Centroamérica, me habían invitado a dar unas charlas y comúnmente por las tardes, noches, porque ahí se cena más o menos a las 5 o 6 de la tarde, me invitaban a cenar en distintas casas y un buen día yo me di cuenta que las mujeres no estaban sentadas a la mesa. Las mujeres servían la mesa. A la mesa nos sentábamos los varones y las mujeres en todo caso quedaban a los costados. Cuando yo comenté esto después en mi país, alguien me dijo, bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Y digo, yo respeté la costumbre del lugar. Yo no puedo ir a imponer mis formatos. Para mí me resultó un poco chocante, pero comprendí que era una lógica cultural. Entonces, ¿quién soy yo para querer cambiarles ese comportamiento? Los banquetes, entonces, eran algo común en la cultura en donde nace el cristianismo. Y el banquete tenía que ver con la vida civil y con la vida religiosa. Nosotros hoy día comúnmente separamos lo que es la vida civil, las obligaciones civiles, y lo que es el culto, lo que es lo religioso. Pero para la antigüedad esto no era así. Estaban entremezcladas estas áreas. Entonces, para entender la lógica de la fracción del pan, necesariamente tenemos que entender la lógica de los banquetes y del simposio. Los banquetes comúnmente se celebraban en lo que hoy nosotros llamaríamos la cena, pero la cena no era una comida que se comiera tan tarde. Espero no escandalizar a los que no son argentinos, pero nosotros aquí en mi país solemos cenar a las 9 de la noche, cuando sé que en muchos de los países de ustedes la cena es más bien
a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, en el Imperio Romano la cena podía ser entre las 3 y las 4 de la tarde, porque la cena se prolongaba varias horas. Era el espacio de esparcimiento social. Entonces, primero estaba el banquete, que era la comida, que se comía de ordinario recostado en unas habitaciones que se llamaban triclinium, en donde había unos divanes. Comúnmente estos divanes estaban pegados a los muros de 3 paredes, triclinium, de 3 paredes. Y otra pared, la pared de la puerta, esa permanecía libre. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en el capítulo 7, al final del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, la comida que tiene Jesús en la casa de Simón, el fariseo, es seguramente con este estilo de banquete. Están sentados en los divanes contra 3 paredes, aunque en este caso el diván principal seguramente estaba un poco retirado de la pared, por eso hay una mujer que entra y va por detrás a lavar los pies de Jesús. Si hay acá algunos que han estado cuando yo fui invitado al Centro Bíblico de Quito, este tema lo tratamos y lo representamos, ¿se acuerdan? Tirados en el piso, haciendo que estábamos participando de un banquete, porque es muy distinto comer como comemos la mayoría de nosotros sentados que comer reclinados. Al comer reclinado, comúnmente uno tiene más contacto con el vecino. Muchas veces en el mismo diván podían haber 3 o hasta 5 personas. Había banquetes en donde los divanes eran individuales, pero había banquetes en donde se compartía el diván. Entonces el contacto corporal, pensemos en el relato de la última cena, el que moja el pan en mi plato, o sea que ahí hay una cercanía y están compartiendo el plato. Entonces, hagámonos esta idea, ¿no? Estos banquetes tenían una primera parte que era para comer, la base de la alimentación era el pan, no solamente el pan servía para alimentarse, sino que el pan también servía para limpiarse los dedos. Ahí están mostrando la foto, qué linda foto, ¿eh? Bueno, y me pude levantar del piso sin ningún problema. No sé ahora cómo estaré con esta vida más sedentaria que llevamos por el COVID. El pan se usaba no solamente como alimento, sino también para empujar la comida, porque comúnmente se comía directamente con la mano derecha, es decir, la mano izquierda se apoyaba sobre la mesa, el cuerpo en el diván, la mano derecha apoyada sobre la mesa, izquierda apoyada sobre la mesa, y con la derecha se iba comiendo. Y si uno comía algo grasoso, un pescado, por ejemplo, después se limpiaba con unas migas de pan y tiraba esas migas al suelo. ¿Se acuerdan aquella mujer que dice que los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de los niños? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Se limpiaban los dedos y esas migas se tiraban. Y siempre había perritos, cachorros que comían eso y los huesos que también se tiraban. De ordinario, mientras se comía, se tomaba agua o hidromiel. Era una comida así más bien austera, diríamos hoy día, en donde no todos comían la misma cantidad. En los banquetes en donde había diferenciación entre personas de más rango social y de menos rango social, los de más rango social comían más cantidad y los mejores trozos. Y los otros comían menos y las partes no tan delicadas. Siempre en este tipo de banquetes
se comía entre iguales, es decir, entre varones libres. Las mujeres no participaban de estos banquetes y los esclavos simplemente servían. Pero en algunos grupos empezó a surgir la costumbre de compartir personas de distinto nivel social y también de distinto sexo. Y el cristianismo tomó este modelo para su fracción del pan. En el segundo momento del banquete, cuando ya se había terminado de comer, se retiraban los alimentos, se barría el piso del local. Cuidado, la mayoría de los banquetes no era para más de 9 personas. Comúnmente el número de personas era impar, porque estaba el dueño de casa y después un número par de invitados, iguales para la derecha y para la izquierda, y ocupando cada uno el lugar que se le indicaba. Si una persona se sentía ofendida por el lugar que se le ofrecía, podía retirarse del banquete. Pero seguramente nadie más lo iba a invitar a un banquete, porque podía encontrarse con este problema. Entonces, terminada la comida, se hacía una limpieza del lugar y entraban flautistas, danzarines o danzarinas, cortesanos, cortesanas, para entretener, si el banquete era de entretenimiento. Si el banquete era más bien filosófico, no había tanto elemento nuevo, permanecían las personas que estaban y se empezaba a discutir algún tema de filosofía. Si el banquete era un banquete funerario, se podía tener un recuerdo del difunto en honor del cual se había hecho el banquete, y si era un banquete religioso, como en el caso de los banquetes cristianos, ¿qué se hacía? Memoria de lo que había hecho el Señor Jesús. Y se escuchaba la enseñanza de los apóstoles. Acá entonces ya estamos entrando en el banquete cristiano, en la fracción del pan. Y en este segundo momento, que sería el típico simposio, simposio, acá entraba el alcohol, entraba el vino, que comúnmente estaba también aguado. ¿Por qué? Porque como quería que se prolongase este encuentro, unas 3, 4 horas, entonces no se daba vino puro, ¿no? Porque así todo, comúnmente de los banquetes la gente salía con mucha alegría. Ustedes saben que el vino es un gran desinhibidor, entonces en la medida en que se iba tomando y tomando y tomando vino, la gente se desinhibía y hablaba con mayor libertad y soltura. También en el banquete cristiano tenemos el vino, el pan y el vino. Son los dos elementos que a nosotros nos han quedado. Desaparecieron los otros alimentos y quedó solo pan y vino. Ahora entonces vamos a hacer esta lectura de la primera carta a los Corintios, en donde tal vez encontramos el testimonio más antiguo del origen de la fracción del pan en la última cena de Jesús. Pero antes de leer este párrafo, yo les diría que mi postura es que estamos cometiendo un abuso al hacer derivar la Eucaristía solo de la última cena. La Eucaristía surge de el estilo comensal de Jesús. Jesús era un hombre que comía y bebía con gusto, con ganas, de hecho lo llamaban borracho y comilón, amigo de prostitutas y pecadores. Era alguien que no hacía acepción de personas, no tenía problemas si Leví o Mateo, el publicano, lo invitaba a un banquete en donde estaba lleno de publicanos, por tanto de pecadores, pero tampoco tenía problemas si el que lo invitaba era un fariseo, porque también iba a la casa de los fariseos. Entonces Jesús era un gran banqueteador
un gran banqueteador, y él cuando quiso ofrecer un banquete, cuando quiso ser anfitrión, realizó lo que nosotros conocemos como la multiplicación de los panes. Si ustedes prestan atención, en los 6 relatos que tenemos de multiplicación de los panes, uno en cada evangelio canónico, más otro en el evangelio de Marcos y otro en el evangelio de Mateo, que tienen 2 relatos de multiplicación, en los 6 relatos encontramos los mismos verbos que en la última cena y que en la cena de Emaús en el capítulo 24 de Lucas. Jesús toma el pan, eleva los ojos al cielo, bendice, parte y reparte. Entonces, cuando Jesús quiso hacer fracción del pan con todos, sin distinción, miren cómo terminan todos los relatos. Todos comieron hasta saciarse y sobraron tantas canastas. Eran 4.000 o 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. No se las cuenta, pero se las nombra, se las visibiliza, tanto a las mujeres como a los niños, que serían una gran cantidad también. Entonces, esta tradición cristiana surge de la praxis de comensalidad que tenía Jesús, de la forma que tenía Jesús de entender la comida. Cuidado, la comida como algo sagrado, porque para el hombre antiguo la comida siempre es sagrada. No siempre es una comida sacrificial, no siempre es una comida relacionada con el templo, pero siempre las comidas tienen un valor sagrado. Y cuando se había terminado de limpiar la habitación después del banquete, la primera copa de vino y la segunda copa de vino se hacían libaciones, es decir, un poco de esa copa se tiraba al suelo o al fuego, consagrándosela a la divinidad. Consagrándosela a la divinidad. Y esa era una forma de entrar en comunión con la divinidad. O sea, cosas que para nosotros son elementos comunes en la Eucaristía o la fracción del pan, también ya estaban presentes. No fuimos tan originales como nos hicieron creer. No fuimos tan originales. Sí que le dimos una significación distinta y sí que desde el comienzo siempre hubo comunión entre personas de distinto rango y de distinto sexo. Bueno, después ustedes podrán hacerme todas las observaciones y preguntas que quieren. Ahora entonces vamos a hacer la lectura de la carta a los Corintios. Es Pablo el que está escribiendo a una comunidad concreta que tiene ya una praxis eucarística, porque si ustedes después se fijan en el capítulo 10, ahí ya se está hablando de la práctica eucarística. Bueno, escuchemos o leamos desde nuestras Biblias. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber partidos, para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias,
lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. No sé si pueden bajar la pantalla, por favor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero que no se reúnan para ponerse en mala situación. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí ven, ¿no? A Pablo como pastor, fundador de la comunidad de Corinto. En este momento Pablo no está, pero le llegan comentarios, ¿no? Como a todos los que alguna vez hemos estado en algún barrio, en alguna ciudad, en alguna institución, y ya no estamos, siempre algún comentario nos llega. Y a veces decimos, qué pena, ¿no? Qué pena. Pablo dice, esto que he recibido del Señor. ¿Cómo Pablo recibió del Señor si Pablo no lo conoció? ¿Tuvo una visión o lo que la comunidad cristiana que lo recibió a Pablo y que le transmitió sus prácticas fue reconocida por Pablo como el cuerpo del Señor? En la tradición católico romana muchas veces se ha hablado de cuerpo místico de Cristo para referirse a la comunidad y cuerpo real para referirse a la Eucaristía. San Agustín, mi amigo San Agustín, nunca usó estos adjetivos, pero si él los hubiera usado, yo creo que los hubiera usado al revés. Para Agustín el cuerpo real es la eclesía, es la iglesia. Y el cuerpo misterioso, sacramental, real también, pero sacramental, es la Eucaristía. Si a alguien le interesa, yo todas las semanas subo algún videíto al canal de YouTube que tiene mi nombre, Gerardo García Elder con H, y justamente ayer subí uno con el tema del cuerpo de Cristo, se titula El cuerpo de Cristo, amén, y ahí hablo de las dos tradiciones o las dos formas en las que San Agustín se refiere a la Eucaristía. Una que tiene que ver más con lo simbólico y que por ahí es la tradición que más ha alimentado la teología evangélica,
y otra tradición que tiene que ver más con la presencia real, que es la que más ha explotado el catolicismo romano. Pero las dos tradiciones tienen el mismo valor en Agustín. Entonces, acá Pablo dice, el Señor me lo dijo. Bueno, yo creo que se está refiriendo a la comunidad. Es la comunidad la que le enseñó a Pablo la práctica eucarística. Pablo no estuvo presente en la vida de Jesús. Y Pablo acá habla de la eclesía. Eclesía viene de ekkalein, es comunidad convocada. Este kalein, este verbo kalein, convocar, era el verbo más usado en las invitaciones que se mandaban para los banquetes. El que organizaba un banquete, como ya les dije, los banquetes comúnmente eran para pocas personas, 9 como máximo. Tal vez podía haber algún banquete más grande de un gremio, por ejemplo, que celebrara a su patrón. Pero en el Imperio Romano estaban prohibidos los banquetes de más de 30 personas. El Imperio Romano cuidaba mucho de evitar las aglomeraciones de la gente, porque sabía lo peligroso que era que un grupo se amotinara. Por eso no eran amigos de grandes reuniones. Y el que organizaba el banquete elegía a los invitados y les mandaba una invitación. Y en esta invitación decía, fulano de tal te convoca, te invita, Kalein, a un banquete tal día a tal hora. Entonces, esta eclesía de la que habla Pablo es una comunidad convocada en donde se ha invitado a algunos a participar, y en este banquete eclesial, que sería para pocas personas, porque ¿cuántas personas podían entrar en una casa de familia? No tenían todavía las basílicas romanas, que van a empezar con donaciones de edificios públicos de Constantino, o sea, al final casi de este periodo de banquetes, donde los banquetes ya dejan de ser una comida cívico-religiosa, y cuando estos banquetes son trasladados a ámbitos de culto, como son las basílicas, ustedes piensen que basílica significa casa del basilio, es decir, del emperador. Hoy llamaríamos a eso edificio público. Las basílicas eran edificios públicos que Constantino empezó a regalar a la iglesia. Entonces el culto, que antes era una realidad hogareña, familiar, por eso fracción del pan siempre es en familia, en un gremio, en un sínodo, en un sodalicio, es decir, en un grupo de gente que se conoce. La fracción del pan no se hace entre extraños. Y entre los cristianos, esta fracción del pan se hacía partiendo de un único pan. Y la primera libación, la primera copa, todos tomaban de la misma copa. Por eso ese pan y esa copa simbolizaban la unidad del cuerpo. Y Pablo se entera que en Corinto entró la costumbre de esos banquetes en donde algunos comían más y otros comían menos. Era una costumbre común, era una costumbre común, pero Pablo considera que eso no puede tolerarse en las comunidades cristianas. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio cuando la madre de los Zebedeos o todo el grupo de discípulos están discutiendo sobre los primeros lugares, sentarse a la derecha y a la izquierda? Entonces Jesús dice, los poderosos de este mundo sojuzgan, ¿no? Y entonces tienen una práctica de
estratos, pero entre ustedes no sea así. Y Pablo está entendiendo que esa práctica de estratos, en donde unos comen más y otros menos, donde unos se emborrachan y otros pasan hambre, esto no puede tolerarse en la comunidad. Y acá Pablo realiza la reforma litúrgica más importante en la historia de la Iglesia. Separa el ágape fraterno, el banquete, del simposio. Y la Eucaristía es el simposio, sin banquete. Entonces, coma cada uno en su casa, y se reserva la Eucaristía como algo sagrado. Y entonces viene la normativa de Pablo, que cada uno se examine, a ver cómo recibe este cuerpo de Cristo. A algunos hermanos y hermanas de una moralidad más bien dualista, que desprecia el cuerpo, lo carnal, como si solo lo espiritual viniera de Dios y el cuerpo viniera de otro lado, muchas veces han entendido esto con cuidado. Si uno no está en regla con lo que manda la comunidad acerca de las uniones matrimoniales o la práctica sexual de una forma determinada, no debe acercarse a comulgar. Yo me acuerdo cuando era chico, mi parroquia estaba manejada por sacerdotes alemanes, redentoristas, no eran verbitas, quédate tranquilo, Lauren, redentoristas. Y bueno, a los jovencitos, cuando ya comenzábamos a tener poluciones nocturnas, que son involuntarias, es decir, uno no las provoca, sin embargo nos decían que era conveniente abstenerse de comulgar ese día. ¿No? Nada que tuviera que ver con la sexualidad podía estar en contacto con algo tan sagrado. Y yo veo que hay muchos grupos neoconservadores que hoy día vuelven a insistir sobre esos temas. Y entonces dicen, no, hay determinadas personas que no deben acercarse a la Eucaristía, olvidándose que la Eucaristía tiene un valor de medicina. Los padres de la iglesia muchas veces llamaban a la Eucaristía fármacos, remedio. En una oportunidad, un grupo de obispos estaba conversando acerca de la posibilidad de que los separados en nueva unión pudieran comulgar. Y justo yo pasé por ahí y me dijeron, vení, vos que sos laico, ¿qué opinás? ¿A los separados en nueva unión hay que darles o no la comunión? Y yo les dije, yo a los separados en nueva unión le daría 2 hostias en lugar de una, porque el que ha pasado por el dolor de un fracaso matrimonial, porque la separación no es comúnmente una fiesta. Sí, puede ser que alguien por ahí diga, bueno, me saqué a la bruja de encima de una vez por todas, o me saqué al maldito canzón, ¿no? Que no me dejaba vivir en paz. Pero de ordinario también eso se vive como un fracaso. Entonces, justamente, más necesitan del apoyo eclesial, más necesitan de la contención eclesial, más necesitan de los sacramentos como medicina, como fármacos. Entonces, esta fracción del pan, ya en el origen mismo del cristianismo, sufrió abusos, sufrió malas interpretaciones y necesitó de una corrección. A lo largo de la historia de las comunidades que conforman la única iglesia, yo creo que muchas veces han surgido abusos, muchas veces. En el caso de los católicos romanos, por ejemplo, la Eucaristía diaria, para mí muchas veces es un tanto abusiva,
porque nos hace perder de vista lo que significa la Eucaristía dominical, que es la reunión de la comunidad. La eclesía se reúne para celebrar al Señor resucitado el primer día de la semana. Y así comienza su semana. Cuando es la misa individual, y en esa misa individual, yo la he practicado durante muchísimos años, iba a la misa de la mañana bien temprano. Ahí está María Inés, que ella también es otra de las que iban a la misa bien tempranito, ¿no? Pero en mi parroquia era más temprano, María Inés. A las 7 de la mañana teníamos la misa diaria. Y ahí iban un montón de señoritas, ¿no? De señoritas que, bueno, encontraban su consuelo en la misa diaria con su misalito, con su rosario, y era su misita, su comunión, su encuentro con Jesús. La comunidad molestaba. Ay, ¿qué vienen con cantos y con cosas que distraen? ¿Qué vienen con el saludo de la paz? Dejen de embromar. Es mi misita, ¿no? La misa diaria. Hermanos y hermanas evangélicos de algunas tradiciones han caído en el error o abuso contrario. Y a lo mejor tienen fracción del pan o cena del Señor una vez al mes o para grandes ocasiones. Para mí, el domingo sin Eucaristía me cuesta entenderlo. Veo que algunos grupos neoconservadores vuelven a insistir en el tema de la comunión en la boca y no en la mano. Entonces, cuando yo me encuentro con esta gente, le digo, pero ustedes son mucho más modernos que yo, porque la comunión tradicionalmente se recibía en la mano, no en la boca. Esto es algo del siglo IX, X, y mucho menos de rodilla. Entonces ahí también hay un abuso. Pero bueno, si alguien quiere comulgar así porque se siente mejor, que lo haga tranquilo, mientras no moleste a otro, no hay problema. Es decir, las distintas formas de comulgar. Cuando yo empecé a participar de algunas liturgias de los católicos ortodoxos, me llamó la atención que las mamás se acercan con sus niños de brazo y los niños reciben la comunión. Y la comunión bajo las dos especies, pan y vino. Porque la comunión a ellos se les da, lo que llamamos nosotros la primera comunión, se les da junto al bautismo. Bautismo, comunión y Eucaristía, todo en la misma celebración. Así que es hermoso ver en esas iglesias cómo las mamás se acercan con sus bebés y los bebés también reciben la comunión. No hace mucho participé de un encuentro de matrimonios muy practicantes, y cuando llegó el domingo, tuvimos la Eucaristía dominical, vino el momento de la comunión y un niñito de unos 3 años se puso al lado del sacerdote que distribuía la comunión con las manitos así, preparadas para recibir la comunión. Y yo me quedé mirando. Y bueno, se terminó el rito de la comunión y al niño no le dieron la comunión. Y entonces después yo, cuando terminó la misa, digo, bueno, ¿me permiten que voy a hacer una pregunta? ¿Por qué no le dieron la comunión a ese niño que estaba con las manos preparadas? Y entonces me dijeron, es que no tomó la primera comunión. Entonces, ¿por qué no la tomó? Y porque no fue al catecismo. Pero no hace falta ir al catecismo para tomar la primera comunión. Uno puede comulgar y después recibir la formación religiosa, que era lo que sucedía en muchas comunidades de los siglos IV y V. Por eso tenemos muchas homilías o sermones de los padres acerca de la comunión, de la Eucaristía, que se daban el primer domingo de Pascua, porque la vigilia pascual, los catecúmenos recibían el bautismo y también recibían la comunión, sin que nadie se los hubiera dicho. Era como una sorpresa. Y después entonces el obispo tenía que explicar. Miren qué linda esta explicación de Agustín. Ustedes se habrán asombrado que el domingo pasado
compartieron el pan y el vino con nosotros. Lo que pasa es que ustedes ya son el cuerpo de Cristo. Lo que está sobre el altar es el sacramento del cuerpo de Cristo. Como ustedes ya son el cuerpo de Cristo, por eso reciben el sacramento del cuerpo de Cristo. Y cuando se les ofrece, se les dice cuerpo de Cristo. Y ustedes dicen amén. Sean coherentes con el amén, permaneciendo en la unidad. Miren cómo entiende Agustín esto. Cuando se dice el cuerpo de Cristo, no se refiere al pan consagrado, sino al que lo recibe. Yo soy cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso digo amén. Sí, es como la contraseña. Y entonces me entregan el sacramento del cuerpo de Cristo. Me confirman en lo que soy. Y para terminar, el problema que tiene Pablo en Corinto es la falta de comunidad. Es una comunidad que se ha vuelto a dividir. Se han olvidado que son todos miembros de un mismo cuerpo. Se han olvidado que son todas partes de un mismo pan. Son todos gotas de vino de una misma copa. Entonces Pablo les exige que vuelvan a la práctica de la unidad. Pero como conoce su debilidad, entonces prefiere separar el ágape fraterno, el banquete, del simposio. Y ahí tiene origen nuestra Eucaristía separada de la vida diaria. Termino con esta expresión casi al final de lo que leímos, porque yo lo he tomado como algo personal. He tratado y trato de llevar esto a la práctica. Dice Pablo, y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Pero un momentito antes, ¿qué había dicho Pablo? Espérense unos a otros. Entonces, para que nuestras Eucaristías no sean motivo de condenación, necesitamos volver a animarlas bíblicamente. Y para animarlas bíblicamente, tenemos que comprender las costumbres que se tenían en el momento del origen de esta práctica. Y mientras tanto, mientras nos animamos bíblicamente, esperémonos unos a otros. Ojalá que esta sea mi práctica pastoral. Pídanle al Señor que me conceda esa gracia, de ser capaz de esperar. Porque a veces yo antes me ponía muy nervioso con algunas prácticas. Por ejemplo, aquí en una parroquia cercana a la mía, donde yo a veces voy a misa, hay una señorita joven que siempre está al costado del altar. No está con la asamblea, no, ella se ubica al costado del altar. Y le gusta comulgar solo de manos del presbítero, en la boca y de rodillas. Y a veces hay hermanos, hermanas que quisieran llamarle la atención. Y yo digo, no, tengámosle paciencia. Tengámosle paciencia. Si ella no logra entender, que siga comulgando así. Habrá que catequizarla, habrá que instruirla, pero con paciencia, no a la fuerza, porque no sirve de nada forzar una práctica u otra. Ven que hay muchos grupos que vuelven y vuelven a insistir con esto de la comunión en la boca, porque no sé quién recibió una visión, no sé quién tuvo una aparición, no sé quién fue volando al purgatorio y se dio cuenta que en el purgatorio había mucha gente quemándose viva porque habían comulgado en la mano. Bueno, esto me parece una cosa tan terriblemente fuera de lógica. Sin embargo, tenemos que tener paciencia.
porque detrás de esto hay gente que tiene buena intención, tienen buena intención, respetan, adoran el cuerpo del Señor, pero tal vez no han entendido que el médico vino para los enfermos y que nos dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Entonces nosotros, los que estamos participando de esta familia, de este sendero tan bonito de formación, iba a decir sendero luminoso, pero si hay algún peruano se va a enojar. Entonces, este sendero de formación tan rico, tengamos paciencia y vayamos diciendo, pero hermana, hermano, el Señor se encarnó para estar cerca de los pecadores. No podemos alejarlos de los que como nosotros son pecadores. Y al ir a comulgar, ¿qué decimos comúnmente? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Digámosle, Señor, no soy digno, pero ¿qué haría sin la Eucaristía? ¿Qué haría sin sentirme parte del cuerpo? ¿Dónde estaría? ¿Flotando en el aire? Permíteme seguir alimentándome con tu cuerpo siendo miembro de tu cuerpo, permaneciendo en la unidad, respetando las diferencias, valorando la diversidad, aceptando a cada hermana y hermano como un don, como un regalo tuyo. Bueno, que esta fiesta del Corpus, en la que me imagino que ninguno pudo participar de ninguna procesión, ni bendición solemne, sin capas pluviales, sin inciensos y cosas raras, bueno, sea una invitación a una profunda conversión, a volver a la práctica del banquete fraterno, del simposio de iguales, en donde nadie pase hambre y donde todos y todas se sientan en su casa. Gracias por invitarme.